Bueno, este es un portal abierto para todas las personas que quieren mostrar sus ideas y sus propuestas de cara a las próximas elecciones del 19 de mayo. En la circunscripción 1 nos visita un amigo que, bueno, tiene interesantes cosas que ustedes deben de escuchar aquí en la Universidad de la Calle, José Mato. Ay, sí, Sí. como debe ser. Vamos a recibir al candidato por la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana, Chanel Rosa, que estamos nosotros Muchas gracias, en la Universidad de la gracias. Calle. Un placer estar con ustedes por aquí. Al fin. Al fin. Maestro, vamos a hablar un poquito de su currículum. Quizá haya par de muchachos que no Sí, sepan. claro, claro que usted sí. es un viejo lobo en la política. Bueno, yo en más que la política, yo creo que en el servicio público. Ustedes saben que yo he sido servidor público durante muchos años, más de 30 años en diferentes instituciones. Fundamentalmente estuve, las dos últimas instituciones que estuve fue en Seguro Nacional de Salud, SENASA. Exacto. Y ustedes recuerdan con la pandemia en el Servicio Nacional de Salud. El SNS. Exactamente, Sí. que ahí me atrapó la pandemia. Y ahí he estado en otras instituciones, la DGI también, que estuve por poco tiempo. Pero básicamente es una dilatada carrera en el servicio público. Yo creo que eso también es una cosa que me impulsa a aspirar a una posición como esta. Usted es la muestra de lo que es un correcto servidor público. Desde el Gracias, 96, muchas gracias. desde el 96 veo aquí que empezó como director financiero del Instituto Dominicano de Así Seguros Sociales. Pero me gustaría preguntarle por qué entonces entrar a la parte electiva de la política. ¿Por qué no mantenerse desde los decretos? Sí, exacto. Yo salí en el 2020. Yo recuerdo que a mí me quedan 2 años todavía como director del servicio, de acuerdo a la ley, que la ley lo designa por 4 años. Y yo decidí renunciar para que el presidente entrante tuviera la oportunidad de designar su equipo. Y ya desde hace algún tiempo. Chanel, usted renunció al sueldo de... pero usted fue muy noble. Y al qué cargo. corazón. Y al cargo. No, lo que pasa es que yo entendía que el presidente debía formar su equipo con gente de confianza y nada, y renuncié. Me quedaba casi 2 años, me quedaban en el cargo y renuncié, pero era una situación delicada. Además, ustedes recuerdan que la época más dura del COVID, Sí. de la más dura. Entonces, ya desde hace algún tiempo a mí me habían hablado sobre la posibilidad de aspirar a un cargo electivo del 2020 y nada, consideré ahora esta oportunidad, básicamente porque como como José leyó mi currículo, yo vengo del mundo de la seguridad social, de la salud, y hay importantes temas pendientes en el área legislativa y yo considero que yo puedo aportar. ¿Usted participó en el 8701? En la Sí, creación? claro. Estuvimos ahí en la ley 8701. Precisamente hoy cumple 23 años que esa ley fue promulgada. Coincidencia. Hoy debió ser un día de replantearnos muchas cosas en cuanto a esa ley, Así maestro. es, mi hermano, así es, porque, y mire, eso es importante. Yo le decía que yo, como vengo de ese mundo, considero que hay muchos temas importantes que se pueden discutir en el Congreso con la Ley de Seguridad Social. Ahora mismo hay un proyecto de ley que se envió para discusión, que está apoderada de una comisión bicameral del Senado de la Cámara de Diputados y que se va a conocer en el próximo Congreso. Nosotros consideramos que debe hacer aporte importante. ¿Y por qué es importante esta ley? Miren, quizás nosotros no nos damos cuenta en la situación actual porque no nos corresponde, pero en el año 2030 ya la población dominicana en su mayoría va a comenzar a recibir pensiones. Y los estudios dicen que el 85% de la gente que se pensione va a recibir apenas un 20% de su último salario. Wow. Es decir, que si una persona gana, por decir algo, 10,000 pesos, va a recibir una pensión de 2,000 pesos. A ver si entiendo, yo soy un poquito pragmático. O sea, que como el sueldo mínimo de aquí son 15,700 pesos, ¿verdad? Una persona va a recibir el 20%. Estamos hablando de 3,000 y pico de pesos de pensión. Después de 30 años está cotizando. Exactamente. Mejor de ahí no puede explicarse. Está cotizando. De 60 cotizaciones, ¿cuántas son? Pero es 360. Ajá. Pero Chanel es súper injusto. Injusto. Entonces, Sumamente esos son los injusto. temas que nosotros tenemos que abordar como sociedad. Vamos a aprovechar, vamos a morirnos de un pronto. No. Ah, perdón. No, todavía. Cógeme la soga. Entonces, no, yo creo que son de los temas que nosotros debemos abordar como sociedad, porque, como le digo, que probablemente uno no lo ve ahora como o la juventud no lo ve como una cuestión inminente, pero ya va a comenzar a preocupar durante unos años. Entonces, es ahora que hay que hacer esa discusión. Y como le decía, yo vengo de esa experiencia, de ese mundo, y yo creo que hay un tema que yo considero que debo aportar. Una pregunta, escúcheme que lo interrumpa. ¿Es nada más en República Dominicana que se ve ese caso? No, hay otros países. Lo que pasa es que a diferencia de nosotros, los otros países ya están tomando medidas. Por ejemplo, en Chile, que ustedes saben que fue donde nació este tipo de sistema. Sí. Y hubo una revuelta. Al momento que la gente se dio cuenta, se percibió. De hecho, hubo que devolver durante la pandemia una parte de los recursos que estaban acumulados en las cuentas individuales.
Pero nosotros lo que queremos es que la gente reciba una pensión adecuada. Y quizás es fácil decirlo porque uno en campaña siempre dice cualquier cosa, que parezca simpático. Ahora, ¿cómo se logra eso? Yo creo que es importante el cómo. Miren, hay en muchos países que está discutiendo la posibilidad de hacer un sistema, lo que se llama un sistema multipilar. ¿Qué significa eso? Que existan varios tipos de pensiones. Una pensión básica que le permita a la gente por lo menos cubrir sus necesidades fundamentales. Y a partir de ahí, que esa pensión básica dependa de lo que tú ahorres. Porque, ¿qué pasa? Una persona que tenga un sueldo grande puede ahorrar y quizás tener una pensión buena. Claro. Probablemente, pero una persona que tenga un sueldo bajo no va nunca a tener una pensión que cubra su necesidad. Ni tiene capacidad de ahorro. Porque Exacto, además de eso. Pero además, miren, hay un tema. Una persona, luego que está pensionado, los estudios dicen que esa persona debe gastar 4 veces más en medicamentos que una persona activa. Correcto. Porque generalmente tiene enfermedades de diabetes, hipertensión y los medicamentos son costosos. Por lo tanto, tiene que existir un sistema que le permita a esa persona por lo menos comprar sus necesidades, cubrir sus necesidades básicas. Y eso es lo que se está proponiendo. Eso nosotros proponemos también en el país, que es un sistema de multipilar que tenga varios tramos. Vamos a decir, un pilar es un tramo, una pensión básica, lo otro, un segundo tramo, que dependa de lo que tú te descuentas mensualmente, lo que tú puedes ahorrar. Y uno que ya es voluntario, que si tú quieres ahorrar más, ya eso es voluntario. No suena utópico. No, déjame decirte que esa fue una visión que se presentó aquí cuando se discutió esta ley hace 23 años. Fue la propuesta que se hizo y ahora se está retomando en muchos países de América Latina. Por supuesto, eso va a depender de muchísimas cosas, porque también depende de los recursos que el Estado dominicano pueda destinar para eso. Depende de muchos factores, pero yo creo que, reitero, como país debemos llevar a un acuerdo en estos temas. Hay otros temas que también podríamos ver que son parte de mi propuesta que quizás más adelante podemos ver. Para los que están escuchando en la Universidad de la Calle, estamos con Chanel Rosa, es médico, siempre ha estado... perdón, no soy médico. No está. Pero no lo diga, oye, no pasa nada, porque todo el mundo piensa que yo soy médico. Usted es catedrático, usted da clase de... Sí, claro, yo soy... porque Nuria estaba allá afuera. Dígale que... No, Nuria, vete, hija. Vete. No, mira, oye, lo que pasa. Como yo trabajo siempre en el sector salud, la gente asocia. Sí. Y eso permanentemente la gente piensa que yo soy médico. Doctor en medicina. Yo estudié economía y estudié derecho. Bueno, es lo mismo al final. Al final la medicina es un gran negocio. Chanel, una cosa, saludos para Waldo Ariel, que siempre lo escucho. Esto es de mi parte. Siempre lo escucho mío. Cuando hay aumento. Siempre está activo. Se lo dice. Una cosa, para los que están oyendo, escuchen, mis hermanos, la ley, a ti que tú estás trabajando, tú de tu sueldo, tú mensualmente pagas un 1 punto y algo de tu sueldo. Y el empleador el 2 puntos para sumar el 5. Exacto, sí. Entonces, de eso que tú estás generando mensual, tú que tienes 20 años, cuando tú cumplas 23 ahora, por ejemplo, y comenzó a cotizar en 6 años más va a tener 30 años cotizando. Cuando tú te vayas a pensionar, tú vas a recibir una pensión que va a ser el 25% de lo que tú ganes en ese momento, tu salario. Exacto. Entonces, es para ponerlo en contexto que quizás... Claro. Para que la gente lo pueda comprender. Entonces, si ustedes creen que ese tema merece que alguien que tenga el conocimiento y tenga la intención de mejorarlo, merece el Congreso, esa es nuestra propuesta. Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, y voy a retomar la palabra que utilizó Enrique, Dios mío, utópico, porque ahí teníamos a un diputado, creo que lo seguimos teniendo, que es Pedro Botello, que encabezaba una lucha constante con ese tema 30%, del 30%. Son cosas distintas. Lo que estoy planteando es distinto a lo que Pedro ha planteado. Sí, pero la causa que él de la cual se abanderó también era importante. Sin embargo, nunca se le dio importancia. Él se silenció. No, él se cayó. Entonces hay que preguntarle al señor. No, pero yo, no me está lo que quiero preguntarle al maestro. Lo que me gustaría preguntarle al maestro es: ¿no teme usted que al entrar quizás al Congreso, que va a entrar de seguro, no, qué sé yo, como que no se encuentre con barreras, con paredes? Sí, claro, barreras e intereses hay. O sea, yo creo que eso es importante uno saberlo. Ahora, es importante saber cómo uno puede no enfrentar, sino lograr consenso con sus intereses, que eso yo creo que es lo importante. Y sobre todo ahí, por eso yo digo, señores, ver bien la experiencia y la tradición de la gente. O sea, yo he sido un servidor público, como le digo, por más de 30 años. Sí. Y yo creo que uno tiene que ver también. Déjame ver que yo voy a votar por esta persona. Él dice que a ver si él merece votar por él. O sea, yo eso me arriesgo a que la gente busque y que pregunte. Y que pregunte, o sea, eso es que la gente pregunte con las personas que han trabajado conmigo, que han trabajado a mi lado, que han trabajado
en las instituciones que yo he estado, que la gente que me ha conocido, la gente que se ha opuesto a mí. Sobre todo, no le pregunten a la gente que ha trabajado conmigo ni a la gente que ha estado militando en el mismo partido que yo. Pregunten a la gente que no ha militado conmigo. A ver qué le dice. Y si ustedes creen que vale la pena, entonces nosotros estamos en la casilla 6. Usted menciona algo que me llama la atención y yo como joven, que siempre he abogado quizás por nuevas caras dentro de la política y nuevos líderes que necesitan todos los partidos que hoy en día están militando en la República Dominicana. Y usted dice, usted verifica y usted entiende si yo merezco a raíz de la experiencia que usted tiene. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes que a veces necesitamos ese tipo de propuestas que sean más refrescantes y más actualizadas sí, lo que pasa es a estos tiempos? Exacto. Lo que pasa es que la juventud necesariamente no es sinónimo de disrupción, de refrescar, de propuestas refrescantes. Tú tienes personas. Yo te voy a decir a alguien y te voy a mencionar personas, ya una persona que no está, que nunca milité con ella, que quizás la gente, las nuevas generaciones no la conoce. Ibelice Prade Pérez era una profesora del Partido Revolucionario Moderno que murió. Y para mí, doña Ibelice murió de 80 y pico de años y murió siendo una persona joven. Sí. ¿Por qué? Porque nunca se cansó de estudiar, nunca se cansó de proponer, nunca se cansó de aprender. Entonces yo creo que eso no solamente va atado a la juventud, sino también a lo disruptivo que tú puedes hacer. Y para eso no hay edad. Yo tengo un amigo que es candidato a una diputación y yo entro todos los días a su Instagram y él no tiene una propuesta. Yo no puedo votar por una gente nada más porque sea joven. Usted, y lo digo de manera honesta, tienes que tener una propuesta. Claro. No es nada más que tú seas joven, hermano. Presenta algo para que la gente pueda afinarse contigo. Pero además, pero los partidos políticos no evalúan eso a la hora de seleccionar. Lo que pasa es que es más complejo que los propios partidos puedan hacer, porque se recuerda que en los partidos hay diferentes métodos de selección de sus candidatos. Sí. A veces se impone el dinero, vamos a estar claro. Sí. A veces se impone, la gran mayoría de veces. O sea, eso ojalá que fuera un método más transparente. Yo creo que los partidos políticos tienen un reto. Ponme la musiquita ahí Le iban a hacer un lío a usted también. No enteramos. Maestro, lleva ya mucho tiempo el tema de la cúpula del PLD tocándose. Que la cúpula impenetrable, que no dejan pasar a nadie. Sin embargo, veo aquí que en el 2020 usted se integró al comité central del PLD. Que no vengo de la cúpula, ¿verdad? ¿La cúpula existe? ¿Es una percepción del que pierde la oportunidad de entrar a la cúpula? No, en todos los partidos hay lo que se llama una cúpula. Eso es natural. O sea, existen en la junta de vecinos, en los clubes. Un círculo. Eso, claro, exacto. Eso existe, claro. Pero lo importante es, yo creo que estos procesos también a veces desplazan a muchas personas. Son procesos naturales. Ahora, también es importante que tú no te resistas al tiempo, porque eso también tú tienes que tener un momento que tú digas, bueno, ya yo aquí me retiro, yo puedo aportar de otros espacios, yo tengo que cederle a la gente que viene detrás, que viene con eso, y eso también yo creo que es una madurez de quienes ejercemos la política o cualquier otra actividad. Rafael Paz debería hacer eso, debería buscar la forma de aportar a la política desde otra... No, mira, Rafael, yo creo que él tuvo un momento difícil, ha tenido un momento difícil. No Rafael, paz, Rafael estuvo en el PRM, en el PLD primero y pasó del PLD pasó al comité político, comité central, comité político. Correcto. Y fue candidato a senador en un momento en el PLD. En el PLD. Luego, por las razones que yo desconozco, él salió del PLD. Donde había logrado su máxima, se fue a la Fuerza del Pueblo, donde aspiró a senador, a alcalde y finalmente a diputado. Finalmente él está fuera de todas las boletas. Entonces, yo creo que son procesos que quizás uno tiene que hacer reflexiones personales. Ustedes son malos. No, ahora mismo se tiene que tocar. Porque, por ejemplo, yo me imagino. Malos son en el partido. Por ejemplo, usted menciona a Rafael que se tiró del barco y muchos se han tirado del barco. Ahí podríamos decir que también hay un tema de compra de candidatos. Lo empujaron, Nelfa. Lo tiraron. Sí, ojalá lo tiraron o lo empujaron o él se fue. Como quiera que sea. No, después del PLD él se fue, Rafael. Él se fue. Un partido que le dio tanto. Exacto. Y mucha gente. ¿Él es familia de Charlie Mariotti? No, él es, creo que como un hijo adoptivo de Charlie. Concluye, Nelfa. Que muchas personas le ha pasado como al mismo Rafael Paz. Se han tirado del barco, se han salido del PLD. Muchos partidos también han comprado candidatos. Por ejemplo, ahora pasó en las elecciones pasadas, gente que se fue aspirando a alcalde y no ganó. Y no ganó. Ustedes sabemos que el PLD en los últimos años se ha debilitado. Sí. Y mucha gente percibe que el hecho de pertenecer a este partido político no les favorece a los candidatos.
Mira, yo, independientemente de que favorezca o no favorezca a los candidatos, tiene que tener algo que se llama lealtad. Yo digo, hay una razón por la cual la gente se va del PLD. Una sola razón. ¿Cuál es? Que no está en el poder. ¿Que no está? En el poder. Oh. Si el PLD estuviera en el poder, no se fuera nadie. Ay, Dios mío. Nadie en absoluto se fuera. Intereses. Antes La no se fue verdad. nadie. O sea, no se Ahora, fue o sea, antes. que no es ideología. No, pero claro, ¿cómo va a ser ideológico? Ahora, de ahí pueden haber matices de gente que tenga problemas personal con otros. O sea, pero la principal factor, y eso, señores, es un tema, y a la juventud se lo digo, ahora que a la juventud, es un tema también tiene implicaciones humanas más que políticas. O sea, porque a veces tú estás en un lugar, en un partido político, en lo que sea, en un club, en una asociación, y tú logras ahí avanzar, y de repente, porque no está en el poder, o no está en una situación que tú consideres que es favorable, te vas. Y yo creo que hay un tema de lealtad, yo creo que es un tema que tú tienes que seguir peleando, porque como dice alguien por ahí, en prosperidad todos somos felices. Ay, Dios mío. Las palomas vuelan donde hay pan. Sí, no, y el coraje hay que probarlo en situaciones. Pero en la que no política favorables. hay lealtad. Sí, yo creo que en todo tiene que haber lealtad. ¿A qué lealtad? A principio, lealtad. O sea, no es que tú te amarres tampoco, pues si el partido, luego tú tienes que tener algún tema, porque hay gente que se va y te digo, mira, fulano se fue, y eso se entiende, pero se fue en el poder. Se fue, pero que tú me digas, yo me voy del PLD para el PRM por razones ideológicas. Explícame. En este país hay divisiones tan profundas en los partidos políticos de carácter ideológico para que una persona tenga que asumir ese argumento. Yo creo que no. Pero el punto ahí, ¿por qué la gente no se va para...? Por ejemplo, exacto. Sí. Pero Y del PRM nadie se va. Hoy una renuncia hoy de alguien. Sí. Dos llamadas para el candidato a diputado que está aquí con nosotros. Él de que repite el partido. Yo voy en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Quiero aclarar, la circunscripción 1 del Distrito Nacional, la icónica circunscripción 1, comprende los barrios que están desde la Luperón, todo el sur, hasta bajando por el Malecón, hasta el río Sama, subiendo por San Carlos, la zona colonial, Ciudad Nueva, hasta la Kennedy. Todos estos barrios que están comprendidos en esas áreas, si usted vota, aunque no viva, si usted vota en uno de esos lugares, usted vota en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Yo voy como candidato en la casilla 6 de la boleta de diputado del Partido de la Revolución Dominicana. ¿Con quién compite usted? Bueno, internamente está Charlie Mariotti Jr., está Chariné Ovalle, está Jacqueline Ortiz, está Yuri Rodríguez, está y Claudia Rita. Yuri estuvo con nosotros la semana pasada. Así es. Pero te voy a decir algo. Y ojo, primera vez que lo veo, me consta. O sea, a usted le consta que es primera vez que nos vemos, pero al maestro la tienen difícil los demás con el maestro porque cero tasa de rechazo. O sea, si hay el bulín de la política, el maestro. ¿Es verdad? Es el título del bulín. Oye, experiencia, conocimiento. Sí. No, y sobre todo, mire, una cosa antes que tú... Miren, y eso también se lo digo a la gente. Cuando tú tienes una función pública como la que yo he estado, tú tienes que tratar a todo el mundo con la misma vara, en el sentido de que por hecho que la gente no sea de tu partido, tú eres un servidor público. Yo decía siempre, a mí me paga todo el mundo. A mí me paga el del PRM, del PLD. Entonces tú tienes que actuar en función de eso, de que comprender que tú eres una persona que está para servirle a los demás. No a solamente a la gente que te rodea, sino que a ti te paga. El sueldo de un servidor público que lo paga a todos nosotros. Claro. Tú tienes que tener claro eso. De verdad que qué bueno conocerlo. Gracias, hermano. Es un honor y desearle suerte. Muchas gracias. En la circunscripción 1. Voy a usted agradecerle por la oportunidad. Claro que sí. Tiene algo ahí de la salud mental también, ¿verdad? Mira, lo que pasa con el tema de salud mental, y yo quiero ser claro, a veces nosotros estamos ofreciendo cosas que no hay que hacer una ley necesariamente. Hay que cumplirla, ¿no? Hay que cumplir lo que existe. Ahora, ¿cuál es el tema de la salud mental en nuestro país? Que el Estado Dominicano, y yo no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos, le han dedicado pocos recursos al tema de salud mental. Y yo creo que eso hay que aumentar los recursos que se destinan a ese tema. Yo creo que después de la pandemia el tema de salud mental ha sido un tema más, se ha hecho más evidente, más prioritario, porque la pandemia a todos nos dejó secuelas importantes. Y yo creo que eso es un llamado a los gobiernos de invertir más. Que yo creo que es un tema clave. Yo tengo hasta el lema ya para la diputación. ¿Cuál es? Si tu voto no quieres perder, debes votar por Chanel. ¡Ay! Increíble. Yo voy a ver cómo él se va a dividir. Que los tiene haciendo show en las redes. La Universidad de la Calle.